Si esta no está en una escala, wow. Entonces, estamos hablando, desarrollando la serie de la intercesión, del protocolo de intercesión. Pero ahorita vamos a hablar de los nombres de Dios y sus manifestaciones. Resulta que nosotros tenemos un documento, déjame buscarlo, un documento que tenemos en reunión, que fue una intercesión que se hizo, a ver, creo que es esta. Mm, sí, ok. Vamos a compartirla entonces aquí para que ustedes miren el protocolo de intercesión que Dios nos mandó a nosotras. Entonces, este protocolo de intercesión que nosotros tenemos aquí, esta es una oración para presentarse en cortes celestiales que nosotras utilizamos, sí, que nosotras estamos utilizando. Entonces, aquí tenemos lo primero, la alabanza, ya la desarrollamos, aparecerá por ahí en el canal de YouTube. Hablamos de lo que es la trompeta, con citas bíblicas y respaldos de por qué se toca la trompeta. Pero en nuestro siguiente paso está solicitar a Dios que se manifieste en nuestras vidas y en medio de la intercesión de acuerdo a sus diferentes nombres o manifestaciones. Estas manifestaciones de Dios están registradas en la Biblia como momentos en los que Dios se manifestó a alguien o a algunos dependiendo la necesidad o la manifestación con la que él quería mostrarse, o sea, de la forma como él quería mostrarse. Y en muchos casos, él mismo dio el nombre y en otros casos, las personas que recibieron esta manifestación de Dios a su vida le dieron un nombre de acuerdo a la necesidad que ellos tenían. Entonces tenemos, por ejemplo, usted como está ahí juiciosita y está viendo las citas bíblicas, váyame buscando las citas bíblicas que están aquí y entonces nosotros vamos hablando y cuando usted las tenga, usted va diciendo para que las lea. Entonces dice, vamos a pedir, por ejemplo, empezamos en la intercesión y decimos, Padre, en el nombre de Jesús, te pedimos que te manifiestes como Adonai. ¿Qué significa Adonai? El Señor, mi gran Señor. ¿Cuál es la aplicación? Es decirle a Dios que se manifieste a nuestras vidas como el amo. Sabe que es un amo, ¿verdad? El dueño, el poseedor, el irrefutable amo, dueño, poseedor de qué? De absolutamente todo lo que existe. El Señor majestuoso, es decir, que su gloria, que su majestad, que su grandeza llene todas las cosas. Eso es lo que le pedimos cuando le decimos, Padre, manifiéstate en el nombre de Jesús como Adonai. Manifiéstate como Adonai. Ese Dios, Dios grande, el amo, el Señor, y es la manifestación de Él la que llena la atmósfera, porque solo con mencionarlo, la manifestación de Él llena la atmósfera. Dios, Adonai también significa o trae la manifestación de Dios como nuestra autoridad plena. Es decir, que cuando Él habla, nadie puede hablar sobre lo que Dios dice, que cuando Adonai se manifiesta con un juicio, con una palabra, con una instrucción, con una dirección, con una exhortación, con una palabra para nuestra vida, todo lo demás queda anulado, abolido, destruido, inoperante, sin efecto, porque Adonai, el amo, el Señor, el majestuoso, el poderoso, se manifiesta a mi vida. Entonces yo sí veo que en mi vida se está manifestando una situación de mentira, una manifestación de algo que no es lo que Dios dice. Padre, manifiéstate a mi hogar, a mi vida, a mi relación con mi esposo, a mi relación con mi jefe, a mi relación con mis hijos, a mi relación con mis hermanos. Manifiéstate en mi economía, manifiéstate en esto como Adonai. ¿Qué le estoy diciendo? Señor, trae tu voluntad, esto es lo que tú quieres para mí, manifiéstate como Adonai. ¿Listo? Entonces, ¿quién tiene las citas? Salmo 8, Isaías 43-5, Ezequiel 16:8. ¿Hay ayudantes o seguimos? Ya a ustedes ahí les queda la tarea y también lo pueden mirar ¿en qué? También lo pueden mirar
en el canal de YouTube y ahí ustedes pueden sentarse y ponerle pausa, poner su Biblia y verlo tal cual. Entonces, mire lo que dice Habacuc 3:19. Dice así, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, Jehová, el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como los de sierva. Con todo, yo me alegré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Ese es Adonai. Y esas son Tengo el manifestaciones Salmo, de Dios. tengo el Salmo 8. Sí, señora. Dice, oh Señor, Señor nuestro, tu majestuoso nombre llena la tierra. Tu gloria es más alta que los cielos. ¿Lo leo todo? A los niños y a los bebés les has enseñado a hablar de tu fuerza. Así silencias a tus enemigos y a todos los que se oponen. Cuando miro el cielo de noche y veo la obra de tus dedos, la luna y las estrellas que pusiste en su lugar, me pregunto, ¿qué son los simples mortales para que pienses en ellos, los seres humanos para que de ellos te ocupes? Sin embargo, los hiciste un poco menor que Dios y los coronaste de gloria y honor. Los pusiste a cargo de todo lo que creaste y sometiste todas las cosas bajo tu autoridad. Los rebaños y las manadas y todos los animales salvajes, las aves del cielo, los peces del mar y todo lo que nada por las corrientes oceánicas. Oh Señor, Señor nuestro, tu majestuoso nombre llena la tierra. Amén. Amén. ¿Ven? Lo que les decía ahora antes de empezar este video, todo tiene que alabar a Dios, todo tiene de Dios. Somos nosotros los que a veces estamos como desviados. Mire lo que dice en Números, en Éxodo 15:2. Jehová es mi fortaleza y mi cántico, y ha sido mi salvación. Este es mi Dios, y lo alabaré, Dios de mi Padre, y lo enalteceré. Jehová es varón de guerra, Jehová es su nombre. Y esas son otras manifestaciones de Dios que están aquí en el cántico de Moisés y María. Mire que este cántico en Éxodo 15 es espectacular porque este cántico tiene no solamente una, este cántico tiene muchísimas manifestaciones de cómo Dios se manifestó a ellos. Acuérdese que Dios se le manifestó a Moisés en una zarza ardiente, él se le manifestó y le dijo, yo soy el que soy. Se manifestó a Moisés y le dijo, yo soy tu Salvador, yo soy el Dios Todopoderoso, yo soy tu Dios, yo te levanto como Dios para Faraón y a Julano y a ti como Dios para tu hermano y así. Entonces aquí habla de toda la majestuosidad de Dios, de nuestro Dios, y es una porción bíblica espectacular, que es bueno nosotros sumergirnos para que cuando nosotros pronunciemos esa palabra, miren, es una cosa impresionante, yo no sé, pero es bello cuando usted dice, Señor, manifiéstate a mi vida, manifiéstate como Adonai. Son palabras superiores que trascienden a los cielos de los cielos de los cielos. Son palabras que retumban en las regiones celestes. Entonces ya no las vamos a decir a la larga y arbitrariamente y así como tirado, como nos enseñaron en cosas paganas de los rezos esos sin sentido y sin conexión, sino que ya nosotros decimos, Padre, en el nombre de Jesús, manifiéstate en nuestra vida, Señor, como Adonai. Y usted siente el poder de Dios que se desata. Y si su visión espiritual está abierta, usted ve el movimiento angelical y escucha cómo la atmósfera cambia inmediatamente, porque ese poder se manifiesta. Es como el llanto de un niño o la voz de su hijo que le habla. Porque a veces cuando los muchachitos están gritando encima de uno como que no les pone mucho cuidado. Pero cuando habla bajito, el oído de uno se agudiza y uno tiende a hacer como para prestar bien atención a ver qué es lo que está diciendo, qué es lo que está pasando. Y es como cuando nosotros hablamos de la manifestación de Dios y la pedimos, usted que es mamá, los papás que se conectan con sus hijos desde el mismo vientre, usted ve que uno está durmiendo y el bebé está en la otra habitación, está ahí al lado, y usted duerme, pero usted no está dormido. Su conciencia está despierta y usted le está contando hasta las respiraciones al muchachito. Levánteme la mano si a usted le pasó también eso, que yo sé que a toda mamá eso nos pasa. Y uno está durmiendo, pero uno está escuchando. Y cuando la respiración del niñito se hace anormal, uno abre los ojos y se queda ahí contando. Y de repente no, déjame pararme a ver qué fue y usted mira y revisa.
Eso es Dios. Nuestro Dios hace eso con nosotros. Cuando usted empieza a pedir la manifestación de Dios en sus diferentes formas, el oído de Él se pone atento. Y nosotros tenemos que hacerlo con la reverencia correcta y con la conexión correcta, sabiendo por eso no se puede hacer antes de hacer el protocolo, antes de usted haber adorado, alabado, pedido perdón por las faltas, por lo malo, de haberse quitado las vestiduras de impiedad, de haberse puesto las vestiduras sacerdotales, de haber usted sonado el chofar para llamar a papá. Eso es cuando usted va a venir a la puerta de papá y le toca antes de entrar, papi, aquí estoy, papi. Entonces le dice, siga. Entonces, después de que usted recibe el permiso y entró, entonces le dice, Padre, mira, esta es mi necesidad, manifiéstate, manifiéstate, manifiéstate. Vamos al segundo nombre que tenemos aquí. Oh, no, ¿verdad? Esos son los diferentes. Eh, él, él, ok, olvidé decirle algo. Hay una cuestión con los judíos. Los judíos, nuestros hermanos, ellos no mencionaban los nombres de Dios y no los mencionan mucho. ¿Por qué? Porque entienden que es algo demasiado sagrado como para estarlo tomando a la ligera. Y nosotros tenemos que saber que es cierto. Son nombres demasiado sagrados para nosotros estarlos tomando a la ligera, pero nosotros ya no los tomamos a la ligera. Los vamos a tomar a partir de hoy con mayor reverencia y respeto, cosa que el hecho que a la hora de invocar el nombre del Señor, nosotros estemos en los niveles de conexión correctas con el cielo y con el mismo Dios. Ahora bien, el Señor Jesucristo nos da acceso a la entrada a estos niveles y a esta cercanía a papá, pero nosotros tenemos que entrar con respeto y reverencia ahí. ¿Y por qué? Por eso es que uno como cristiano tiene que permanecer en santidad y en castidad, en la mente, en el corazón, en la voluntad. Aún nuestro cuerpo tiene que ser hallado irreprensible y nuestro espíritu de la misma manera. ¿Por qué? Porque usted no puede estar, imagínese que usted va por ahí, de repente hay una situación y usted tiene que comenzar a lavar, a quitarse las vestiduras de impiedad porque ya ha hecho madres por allá 3 segundos atrás, maldijo los hermanos, y entonces ahora necesita pedir, invocar el nombre del Señor, pero usted no lo puede invocar de una vez porque usted sabe que viene el desastre. No, tenemos que tener una vida santa en todo lo que en nosotros, en lo que a nosotros compete, para que cuando sea el momento nosotros no estemos de que, como el que llaman y le dicen, hermano, hay que predicar, hay que hablar una palabra y que yo no me he preparado. ¿Cómo que usted no se prepara? Usted tiene que vivir preparado porque esa es su vida, esa es su identidad, o qué más es lo que usted hace. Ok, entonces, él, él significa el fuerte. La aplicación es decir, Padre, en el nombre de Jesús, manifiéstate como Él, el más fuerte, el único, el más poderoso que cualquier otro Dios falso. Es reconocer que existen personas o cosas a las que les dan la categoría de Dios, pero que no son dioses, porque el único Dios que existe es nuestro Dios. Y aquí viene una clase de ortografía y de gramática. Por eso, los nombres, cuando usted dice Dios y se refiere a Jehová, Yahvé, Yahweh, Elohé, El, Elohim, Elohim, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, a Abba, se escribe con D mayúscula porque es una persona, es un pronombre personal. Pero los otros dioses se escriben con D pequeña porque son cosas, no son personas, no se les atribuye una personalidad, no la tienen. Diga amén. Entonces, por eso usted nunca más le va a olvidar que Dios, nuestro Padre, al único y verdadero Dios que existe, nosotros lo reverenciamos hasta en la forma como escribimos, porque hasta ahí tenemos que mostrar reverencia al nombre del Señor. Nuestro Dios, Él, en su manifestación, vence los obstáculos, vence las trabas, lo que se nos pone ahí en contra y enfrente. Dios los arruina, los asola, los destruye. Y nosotros podemos depender de Dios. Cuando nosotros pedimos la manifestación de Él, es como decir que se manifiesta el principio. ¿Ok? Entonces, de esto se trata. Ya habíamos tocado la cita de Éxodo 15, que absolutamente todo Éxodo es el cántico de Miriam y de Moisés cuando pasaron el mar, por la gracia de Dios. Tenemos número 23. ¿Alguien lo tiene? Y Deuteronomio 7.
Yo tengo Deuteronomio 7. Sí, señora. En el 9. Dice en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. Amén. Léame el 10, por favor. Y que da el pago en persona al que le aborrece, destruyéndolo, y no se demora con el que le odia. En persona le dará el pago. Amén. Amén. Mire lo lindo. Usted, estrategias del reino. Usted está peleando porque hay unos brujos, unos hechiceros, unos maldicientes, una gente que le es contenciosa. Padre, en el nombre de Jesús, mi Dios precioso, manifiéstate como Él entre esta situación entre Julano y yo. Dios mío, manifiéstate como Él. Una invocación en la que usted no tiene que decir más nada. La palabra dice que Él conoce, pues tu Dios es Dios, que yo conozca que Dios es Dios. En esta, cuando yo pido que Dios se manifieste como Él, yo le estoy diciendo, Señor, yo reconozco que tú eres mi Dios y que esta situación que se me está presentando es tuya, que se manifieste tu gobierno, tu poder, tu autoridad en esta situación, en esta circunstancia. Y el Señor está diciendo, mire, conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel, o sea, no hay otro. ¿Se acuerda? En la manifestación de Él es el único, no hay otro, es el único Dios, pero que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. Por eso nosotros tenemos que tener identidad y esto es parte del trabajo de identidad. Nosotros conocer quién es nuestro Dios. ¿Por qué? Porque nosotros seguimos diciendo que Dios es misericordioso con todo el mundo y hay un tipo de misericordia que solamente se extiende a los hijos, a los que aman a Dios, a los que amamos a Dios. ¿Y cómo usted demuestra que ama a Dios? Obedeciendo y guardando todos sus mandamientos, preceptos y estatutos. No dice los del Viejo Testamento, los del Nuevo Testamento, no, dice todos. Pero él da el, oiga, y lo lindo, sabemos que Dios es un Dios generacional. Cuando usted se alinea, usted está abonando la tierra para que los que vienen después de usted también se alineen con el Señor, hasta 1000 generaciones. Qué hermoso es Dios. Y también terrible. Mire cómo dice, y que da el pago en persona al que le aborrece. Y usted se acuerda quién es el que aborrece a Dios, ¿verdad? El que le resiste, el que no obedece, el que va en su propio tiempo. Por eso es tan peligroso el tema de nosotros ir en nuestro propio consejo. Y él dice, y no se demora con el que le odia, en persona le dará el pago. Entonces, ¿por qué yo tengo que estar asustado y triste y estresado? Dice que porque un brujo. No, el que tiene que estar estresado y triste es él, no yo. Porque a mí mi Dios mi Dios me va a visitar para bendecir mi casa, para bendecir mi tiempo, para alinear mis cosas, pero al brujo lo va a visitar él de frente para destruirlo y acabar con él. Entonces yo sigo orando por él para que se arrepienta, pero a Dios también para que me resuelva este problema, porque yo no puedo estar siendo maldecida todo el tiempo por una persona que simplemente decidió ser estorbo para mi vida. Y en eso tenemos que pedirle al Señor que nos ayude a tener ese discernimiento que tenía David. David sabía a quién darle misericordia y también sabía a quién darle el pago por la maldad que le hacían. Gloria sea al Señor. Ahora, la palabra, este comentario lo saqué porque la palabra él aparece, o la manifestación de Dios como él, aparece 200 veces en el Antiguo Testamento, incluyendo las formas compuestas. O sea, cuando se dice él, Israel, el Dios que me ve, el Dios que todo lo sabe, el Dios que lo oye, entonces compone, conjuga, mezcla, suma manifestaciones de Dios. ¿Está entendiendo el poder que hay en reclamar o en pedirle al Padre que se manifieste con sus nombres en nuestras vidas? Es tremendo. Bueno, esto ya es gramática. Listo, sí, el que lucha, Betel, ahí está en Bet-El, la casa de Dios, pero ¿de qué Dios? Del único, del verdadero. Este nombre muy lindo que ponen aquí, Eliseo. Entonces mire cómo Eliseo tiene ese nombre, tiene el clamor de la manifestación de Dios sobre esa vida como él. ¿Ok? Esto es un conocimiento bello, muy lindo. Entonces mire cómo aquí
en esta tercera manifestación. No es que tienen un nombre, no es que tengan un rango, ni un nivel de importancia, es simplemente que yo las coloqué y se me organizaron en orden alfabético, si mal no estoy, por eso aparecen así. No hay una clasificación, que quiero que nos quitemos el concepto de que esto es más importante o esto es más poderoso. No, en el reino todo es poderoso, todo es importante. Dios es un Dios de detalle, ¿ok? Entonces, mire, aquí dice, el Elohé, Israel. El Elohé, Israel. Ya de aquí en adelante, cuando escuchemos el él en los nombres de Dios o en un nombre, vamos a darnos cuenta cómo ese nombre está pidiendo la manifestación de los nombres de Dios. Yo tampoco sabía o nunca lo había notado que mi nombre la tiene. El Elizabeth. Bendito sea el Señor. Ok, entonces dice el Elohé Israel, que significa Dios, el Dios de Israel. Entonces, aquí es donde yo, en lo personal, muchas veces invoco este nombre de Dios pidiéndole que se manifieste como el Elohé de, y pongo mi nombre, mi apellido, o el nombre de mi familia, o el nombre de la tierra por la que estoy orando. ¿Para qué? Para que Dios se manifieste como el Dios de esa tierra. Lo complicado de esta manifestación es que se va a manifestar de acuerdo al comportamiento de los que estén en esta tierra. Ya lo leímos en Éxodo, donde Dios se va a manifestar a los hijos obedientes como hijos obedientes para compensarlos y amarlos, pero a los hijos desobedientes se va a manifestar para amarlos castigándolo, porque al hijo que se ama se le castiga, se le exhorta y hasta se le azota. Y a los que le aborrecen también él se va a manifestar, pero ¿cómo se va a manifestar? Entonces, esta manifestación de el Elohé Israel que suelo usar diciéndole, Padre, manifiéstate como el Elohé de Elizabeth Ortiz de Pimentel, o el Elohé de la familia Pimentel Ortiz, o el Elohé de Colombia, el Elohé de Buenaventura, el Elohé de... ¿Me entienden? Quedó claro, ¿verdad? Podemos usarla quitando el Israel y poniendo nuestro nombre. No transgredimos, no faltamos al respeto, pero sabemos que esta manifestación se le dio a ese pueblo específicamente en situaciones, y nosotros podemos pedirle al Padre que se manifieste en nuestras vidas o en lugares o en situaciones de acuerdo a lo que está pasando ahí, para que Él venga a ser el Dios, el único y verdadero Dios de ese lugar. Entonces, exactamente, manifestando la diferencia entre Dios y otros dioses que la gente tenga en esos lugares o lo que sea. Nosotros reconociendo que no hay Dios como nuestro Dios y pidiendo que sea manifiesto sobre esa tierra. Eso es lo que estamos diciendo, que se manifieste en esta familia, en esta tierra, en estas personas como su Dios, para que los forme, para que trabaje con ellos como trabajó con el mismo Israel. ¿Alguien tiene citas bíblicas de esta manifestación de Dios? Empezando por Génesis 33, Génesis 32. Voy a tomar el Salmo 106. ¿Se va? Sí. Sí. Niñas, por favor, alguna que me ayude leyendo las citas bíblicas que están allí, que va a despedir el varón de esta casa. Aquí está Génesis 33, 20. Voy a leerlo. Génesis 33, 20 dice, y erigió allí un altar y lo llamó el Elohé Israel. Amén. La otra dice Éxodo 5:1. Vamos a leer Éxodo 5:1. Éxodo 5:1 dice, después Moisés y Aarón entraron a la presencia de Faraón y le dijeron, Jehová, el Dios de Israel, dice así, deja ir a mi pueblo a celebrarme fiesta en el desierto. Salmo 68:8.
Dice el Salmo 68:8. La tierra tembló, también destilaron los cielos ante la presencia de Dios. Aquel Sinaí tembló delante del Dios de Israel. Y Salmo 106:48. Salmo 106:48 dice: Bendito Jehová, Dios de Israel, desde la eternidad y hasta la eternidad. Y diga todo el pueblo de Dios: Amén, aleluya. amén. Mire cómo es lindo. Aquí el Señor nos está diciendo que esa manifestación de Dios como el Elohé, Israel, nos dice que el Señor entra en estación, entra en tiempo, entra en en el alineamiento profético que les digo, en ese alineamiento con el reloj de Dios, donde Él toma no solamente el hoy, que sería el presente, toma el mañana, que es el futuro, pero también toma el pasado desde el principio. Por eso nosotros tenemos que saber, mire lo lindo que es comprometernos, realmente comprometernos y entregarle nuestra vida a Dios. El Señor entra en nuestra vida para sanar el pasado, para sanar nuestro presente, para sanar nuestro futuro. El Señor no solamente nos sana hoy, Él sana lo que fue y lo que va a ser, pero también lo que es hoy. Y eso está ahí en el trono de Dios. En el trono de Dios hay ruedas, las ruedas marcan el tiempo, por eso tienes tantos ojos, porque ellas ven en todos los tiempos, no como nosotros. Entonces hoy en día ya esa es una revelación dada de Dios, es un velo quitado donde el Señor nos deja ver cómo Él sana todos los tiempos de nuestra vida. Y nosotros tenemos que estar conscientes de eso. ¿Listo? Entonces vamos a él, Eión. El Eión significa el Dios altísimo. No hay nada más alto que nuestro Dios. No hay nada por encima de él. ¿Listo? Entonces, a eso se refiere. Es el Dios soberano en quien podemos colocar nuestra confianza. El Elión es una manifestación donde nosotros mismos le expresamos a Dios la confianza que tenemos a Él y esa confianza de la supremacía de Dios sobre cualquier deidad que se levante como si fuera un Dios. Por eso no tenemos miedo, no podemos tener miedo de los gobiernos, ni de los gobernantes, ni de la gente, ni de decir la verdad donde el Señor nos mande a decirla, porque es Dios altísimo. Nada puede estar por encima de Él. Nosotros no podemos ir, como hablábamos ahora, a hablarle a un gobernante con miedo y a orar por un gobernante como si fuera un justo cuando es un impío. El profeta cuando se levanta para exhortar y para hablar sabiendo que su Dios es ¿quién? El Elión, y él se va a manifestar a través de nosotros para los pueblos, para las naciones, para la tierra. Se va a manifestar a través de nosotros y nosotros tenemos que servirle a Dios como un vehículo para él manifestarse en la tierra. No podemos ser de esa gente blandita que vende su primogenitura y que vende su identidad por cualquier cosa. Que el Señor se manifieste en el nombre de Jesús como el Elión. Ahí tenemos Génesis 14, Salmo 78:35. Daniel 4:34. Voy a buscar Daniel, alguien que busque otra cita. Daniel 4:34. Dice, mas al fin del tiempo, yo Nabucodonosor alcé mis ojos al cielo y mi razón me fue de vuelta y bendije al Altísimo y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno y su reino por todas las edades. Amén. Mire cómo él sigue diciendo, todos los habitantes de la tierra son considerados como nada y él hace según su voluntad en el ejército del cielo, en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga qué haces. En el mismo tiempo de mi razón me fue en el mismo tiempo mi razón me fue de vuelta y la majestad de mi reino, mi dignidad y mi grandeza volvieron a mí y mis gobernadores y mis consejeros me buscaron y fui enaltecido en mi reino y mayor grandeza fue añadida. ¿Cuándo? Cuando Nabucodonosor
pudo reconocer la grandeza y la magnificencia de Dios como el Altísimo. El solo declarar, el solo hecho de que Nabucodonosor haya declarado a Dios como el Altísimo, le devolvió la razón y le devolvió el reino, le devolvió la dignidad, le devolvió la honra, le devolvió la grandeza. Volvieron los gobernadores que gobernaban para él, volvieron a él. Le volvió los consejeros, lo buscaron ellos mismos y le ofrecieron, mire, nosotras estamos declarando la manifestación de Dios como el Hijón. ¿Hace cuánto tiempo el Señor nos dio esa revelación que lo estamos haciendo? Diariamente. Esto es lo que estamos procurando. Esto es lo que estamos provocando en el nombre de Jesús. Es que el Señor se manifiesta en nuestra vida como el Elijón y nos dé restauración y nos dé el levantamiento de todas estas cosas, que nos devuelva la dignidad, que nos devuelva todas estas cosas que le devolvió en un momento a Nabucodonosor, porque sabemos que el Señor funciona de la misma manera siempre porque Él es, o sea, que en su mismo poder, ¿no? Porque es Dios, sí, mami. Tiene un versículo, ¿verdad? Sí, Léalo. dice Hechos 16, 17. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Amén. Amén. Bueno, ¿ve usted? Los demonios reconociendo la supremacía de Dios, porque esta mujer estaba endemoniada y ella los perseguía diciendo, estos hombres que ven aquí son los siervos del Dios Altísimo. Mire la grandeza de Dios. Y también está Génesis 14, del 17 al 22, que dice, Melquisedec bendice a Abraham. Cuando volvía de la derrota de Kudar-Laomer y de los reyes que con él estaban, salió el rey de Sodoma a recibirlo al valle de Sabe, que es el valle del rey. Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino y le bendijo diciendo: bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo, que entregó tus enemigos en tu mano, y le dio a Abraham los diezmos de todo. Entonces el rey de Sodoma dijo a Abraham: dame las personas y toma para ti los bienes. Y respondió Abraham, el rey de Sodoma: he alzado mi mano a Jehová Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra. Amén. Mire lo hermoso de esta manifestación, cómo la palabra nos da las claves de guerra. Mire cómo, mire el sacerdote Melquisedec viene y bendice con pan y vino. Eso es Santa Cena. Eso es un nivel de intercesión, donde este hombre, cuando Cristo no había sido manifestado y los símbolos no habían sido dados, trae el pan y trae el vino y bendice a Abraham. Y lo bendice diciéndole, bendito sea Abraham del Altísimo, es decir, bendito Abraham del Elión. Usted puede pedir esa manifestación para su vida, para sus hijos, para su marido, para su casa, para su tierra, para su parentela, para una circunstancia. Padre, en el nombre de Jesús, manifiéstate como el Elión de mi vida, como el Elión, manifiéstate en mi salud, manifiéstate como el Elión en mi mente. Si tengo una mente que tiende a los pensamientos malos, Dios mío, manifiéstate como el Elión en mi corazón, saca lo profundo, lo escondido, estas rabias, estos resentimientos que ni yo sé que están, pero están ahí, Dios mío, o esta situación que se brotó y yo pensaba que ya había superado, pero salió otra vez, o esta voluntad mía, mírame, aquí estoy yo con esta ganas de beberme este trago, esta cerveza, o de salir a ese corrinche cuando yo no tengo que andar por allá. Bueno, dígale a Dios que se manifieste y Él se va a manifestar. Mire cómo dice la palabra, que el mismo Abraham dice, bendito, después de que este lo bendice, Abraham da una manifestación de reverencia, una manifestación de reconocimiento de la grandeza de Dios y del sacerdocio, que ahí está el principio de autoridad. Lo encuentran también en el video en el canal de YouTube. Hay una serie entera del principio de autoridad. Y el mismo rey de Sodoma también viene y reconoce a Abraham.
Y Abraham se reconoce a sí mismo y dice, yo he levantado mi mano a Jehová Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra. Desde un hilo hasta una correa de calzado, nada tomaré de lo que es tuyo, para que no digas que que tú engrandeciste a Abraham. Porque cuando usted le pide a Dios la manifestación de el Elión sobre su vida, nosotros no podemos pedirle esa manifestación y arrancar a hacer lo que a nosotros nos parece. Tenemos que estar quietos, tranquilos, reposados, esperando las señales, atentos a las señales que Dios nos va a dar para saber cuándo actuar, qué hacer, cuándo hacer y cuándo no hacer. Porque hay momentos que nosotros tenemos que actuar, hay momentos que nosotros tenemos que hablar, hay momentos y Él nos va a dar la estrategia. Mire como una estrategia que ligó a Abraham y que marcó la Biblia, porque hasta ese momento no se habían dado diezmos. A partir de este momento, ese acto de Abraham, reconociendo y siendo bendecido como Abraham el Elijón, que es Abraham Dios, del Dios Altísimo, este hombre marcó la palabra de una manera que eso agradó a Dios. Eso fue instrucción divina que él recibió. Él reconoce la grandeza de Dios y le da. Y cuando le viene otro a ofrecer, él dice, espérate, a mí tú no me des nada para que no diga mañana. Mire cuántas veces nosotros tenemos una necesidad y cualquiera que aparece y que eso fue Dios que lo mandó. ¿Usted discernió si fue Dios que lo mandó? Entonces necesitamos entrar en esa dimensión del Elión. Ok. Vamos al Elohim. Significado, el creador todopoderoso. Aplicación. Muy importante eso que usted acaba de decir, porque es prácticamente el termómetro para cada una de nuestras oraciones, de nuestras peticiones, porque uno muchas veces, hablo por mí, uno se deja guiar por la necesidad y el impulso, pero realmente ese no es el deber ser dentro de la intercesión, bien sea por mí misma. El deber ser tiene que ser guiado todo el tiempo por esta manifestación preciosa de nuestro Dios y que debemos traer a nuestra vida, pedirle a Dios que la traiga a nuestra vida para que podamos hacerlo de una manera correcta, para que Amén. podamos movernos en el campo espiritual correcto, en el mover de Dios y en el sentir de Dios. Por revelación. Porque aquí nosotros nos vamos a comenzar a mover por revelación, no por emoción, ni porque yo creí, que porque yo sentí, que porque yo pensé, no, sino comenzar a ser tardos para actuar. Nosotros empezamos a mirar qué es lo que Dios en verdad quiere y a discernir. Ok, ¿por qué me siento así? ¿Qué es lo que está pasando? Me voy a meter en intimidad con Dios. Y mire cómo nosotros tendemos a entrar en la oración con una metralleta. Ay, me pasa esto, quiero esto, quiero esto, quiero esto. La Biblia dice, en el nombre de Jesús, amén, me fui. Pero usted se imagina, hoy usted puede ver lo bello que es entrar en una oración donde nosotros simplemente nos arrodillamos ahí, comenzamos, Padre, en el nombre de Jesús, manifiéstate a mi vida, mira, esto, ¿no le parece a usted que eso es como una cosa bonita donde uno está enamorando al objeto de su amor? Por Parece a mí supuesto. que es un tipo de intercesión hermosa. Y a veces por el tiempo estamos corriendo y no nos tomamos el suficiente tiempo de cuando hacemos la invocación. Invocar es nombrar, mencionar, llamar, en ese sentido. Entonces, discernirla, digerirla, dejar fluir la conexión, ¿no? En estos días estábamos haciendo algo, era un día de unción y la visión era el aceite cayendo, pero a cántaros, a chorros, como cuando usted se mete debajo de una catarata, de un chorro, una cascada que le dicen en Colombia. Cuando eso cae, el agua casi era el aceite, que como color oro, y caía y caía y caía y no cesaba y no cesaba y no cesaba y no se paraba al caer. Y esta intercesión es una intercesión que debe entrar en esa atmósfera profética donde usted entra. ¿Por qué digo tanto la palabra profética? Porque profecía quiere decir dirección, pero no cualquier dirección, la dirección de Dios. ¿Listo? Entonces, seguimos con el Elohim. Elohim significa creador poderoso. Aplicación, Dios es el creador todopoderoso del universo. Dios conoce todo, crea todas las cosas. Todas las cosas que están hechas son parte de Dios en este momento. Y el plural de él, en las referencias bíblicas, pues el Elohim,
vamos a pasar rápido por Elohim, porque Elohim nosotros hemos sabido que así como el Señor construye en nuestras vidas, también destruye. Hay modelos que Él va a tener que destruir, hay modelos que nosotros mismos vamos a tener que entrarle a martillo, porque ya entendemos que son preconcepciones que no, de pronto para un tiempo no funcionaron, sirvieron, pero ahorita con el conocimiento y la revelación de parte del Señor y en el tiempo que Él quiere que nosotros nos alineemos, ya no, ese conocimiento no opera y vamos a tener que depurarlo y dejar que Dios sea Dios y no nosotros seguirnos levantando en nuestra propia prudencia y en el conocimiento que tal vez nos sirvió en otro tiempo, pero que ya no aplica. Leamos, sin embargo, el Salmo 1:26. Génesis 1:26 y el Salmo 82:6-7. Yo voy a buscar el Salmo. Voy a buscar Romanos. Alguien que busque el Salmo y Génesis. Romanos 1:20. Espérate. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo extendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Óigame, no tienen excusa, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus propios razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre incorruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Bendito sea el nombre del Señor, porque esas son las cosas que a mí me dejan saber que es el Señor que habla a través de mí y no yo hablando desde cosas que no van. Sí, El señor. Salmo 82, del 6 al 7 dice: Yo dije, vosotros sois dioses, y todos vosotros hijos del Altísimo, pero como hombres moriréis, y como cualquiera de los príncipes caeréis. El Olam, significado, el Dios eterno. Dios es el principio y el fin, el que lleva a cabo todos sus propósitos a través de las edades. De eso ya hablamos. Esta es otra manifestación de Dios en el Olam, que entra en el tiempo. Acuérdese que aquí se conjuga Él, el supremo, el altísimo, el único, el verdadero, el superior, con Olam, que es el tiempo, ¿no? Y vamos a terminar hasta allí. Nos faltan 20 manifestaciones más de Dios, pero lo vamos a dejar hasta aquí. Entonces, vamos en el nombre de Jesús a entrar en nuestro tiempo de oración, porque el conocimiento también es poder y sobre todo en el reino. La palabra dice, mi pueblo perece por falta de conocimiento. El mismo Dios lo dijo y nosotros no queremos perecer. Nosotros queremos vivir y queremos tener esa vida abundante en el Señor. Levántenme las manos las que van a orar para asignarles su turno de oración y van a orar conforme el Señor les dirija. En el nombre de Jesús, Padre, gracias por esta palabra. Gracias, Señor, por tus nombres, por tus manifestaciones, por tu poder, por tu gloria, tu majestad, tu señorío, tu poder, Dios Santo. Gracias, Señor, por lo que estás por hacer con cada uno de nosotros, Dios del cielo. Te amamos, te bendecimos, glorificamos tu santo nombre. Y rogamos, Señor, por los que estamos compartiendo, pero también por los que se han de unir, por la unción que has derramado sobre este canal, Señor, de Intercesión 24 horas, para que el conocimiento de tu reino y tu justicia, Señor, prevalezcan y lleguen también a cada hogar, Señor, a cada corazón, a cada mente, a cada alma, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Mis amigos de Intercesión 24 horas saben que en la cajita de descripción les dejo toda la información de palabra, documentos, oraciones, la información incluso de las agendas de Intercesión 24 horas que ya están disponibles para comenzar a trabajar en nuestra vida de santidad. Las primeras agendas ya están disponibles, la agenda de los 10 mandamientos y la agenda de maldición a bendición, de bendición a maldición. Que Dios les bendiga. Hermana, ¿dónde que el Señor les bendiga, disculpe. ¿En dónde se consigue?